Muy bien. Dentro de la herbolaria mexicana, de acuerdo a su introducción, debemos de mencionar algunos aspectos fundamentales para el desarrollo de la misma. Dentro de este análisis debemos remontarnos principalmente al análisis desde el pensamiento milenario y fundamentalmente prehispánico, ya que, como ustedes saben, aproximadamente la utilización de la herbolaria a nivel no mexicano, sino mundial, pues aproximadamente 200,000 años. Dentro de este análisis, en su recorrido, hubo un cambio cuando se mantuvo el contacto directamente del pensamiento de la cultura anahuaca o de la náhuac con la cultura principalmente oriental, específicamente con China. Dentro de este análisis incluso tenemos algunos ídolos que se localizan en la zona maya. Dentro de este intercambio cultural se menciona que hubo un respeto en este intercambio milenario y en el cual no hubo ningún tipo de sometimiento. Posteriormente, a la llegada de los españoles directamente a América, ahí no se obtuvo lo mismo, sino que hubo un sometimiento y se perdió mucha de la información. Como ustedes saben, el 13 de agosto de 1521, el güey Tlacatecutzintli Cuauhtémoc Cintlatuani da un mensaje a los mexicanos del futuro. Dentro de este mensaje se le llamó la consigna de la náhuac, que dice así: nuestro sol se ha ido, nuestro sol se ha ocultado y nos ha dejado sumidos en las sombras, pero sabemos que volverá a salir. Por ahora no sabemos cuándo, pero mientras permanezca allá, en la mansión de la muerte, reunámonos, estrechémonos y guardemos en lo más profundo de nuestros corazones todo lo que amamos y consideramos un tesoro. Destruyamos nuestros recintos para pensar, nuestras escuelas de canto y de danza, nuestras escuelas para niños y para doncellas. Que queden desiertas las calles y de hoy en adelante, madres y padres se encargarán de la enseñanza, la mujer con sus hijas y el hombre con sus hijos. Los guiarán, les dirán lo que ha sido hasta hoy nuestra querida náhuac. Al amparo de nuestros destinos y por orden de nuestras tradiciones que con tanto cariño y empeño dejaron para nosotros nuestros venerables abuelos, y con ese mismo cariño y empeño hemos de inculcárselo a nuestros hijos para que ellos lo enseñen a los hijos de sus hijos de sus hijos. Y no olvidemos decirles y enseñarles cómo será, cómo se reunirán, cómo tomará fuerza y cómo concluirá nuestra gloriosa náhuac su grandioso destino. Posteriormente, este mensaje es mandado directamente a todo el anáhuac, que como ustedes saben, anáhuac se refiere a lo que está rodeado principalmente por agua. Por eso en la náhuac no había países, no había diferencias. Por eso, desde lo que hoy conocemos como Canadá hasta la Patagonia, era considerado directamente como la náhuac. Dentro de este análisis, este mensaje llega a toda la extensión de la náhuac, principalmente con la consigna de que guarden todo lo que consideren como un tesoro. En la actualidad, principalmente en la cultura mexicana, hemos definido principalmente dos términos.
Uno, el análisis directamente de la mexicanidad, en el cual analizamos que las personas que están dentro de este tipo de movimiento, encontramos principalmente a los académicos, que estudian directamente los códices en los cuales fueron recolectados la información y en la actualidad se pretende interpretarlos a través de los signos y símbolos que se manejan. Y posteriormente tenemos también a todas estas personas que leen el Tonalámatl a través de los mismos estudios. Dentro de la mexicanidad también están estos personajes conocidos como los danzantes a través de los movimientos, como por ejemplo el movimiento de los concheros. Posteriormente, los concheros son personas que representan directamente la matemática celeste en sus movimientos de danza. Y hay un sincretismo de estas personas con la religión católica principalmente, y en la cual eh, este sincretismo se manifiesta al ocupar algún tipo de concha, y esta concha volverla una mandolina. Esta mandolina, por eso este sincretismo que viene de España se utiliza para el conjunto de estas danzas, ya que en la antigüedad se utilizaban principalmente los tambores. Posteriormente, los danzantes mexicas que ya no quieren danzar afuera de las iglesias y se rebelan contra este aspecto, entonces se elimina la utilización de la concha y la danza se hace fuera de la iglesia. Y posteriormente tenemos a otros personajes que en la actualidad, como ustedes saben, se conoce como los danzantes del sol y los danzantes de la luna, queriendo hacer un tipo de trabajo relacionado fundamentalmente con la danza que realizaban los guerreros águila y los guerreros jaguar. Esto nosotros lo denominamos mexicanidad, ya que para la Mexicayot, ahora la denominación es la siguiente. La Mexicayot es el estilo de vida en el cual ha sido pasado a través de generación en generación y por la tradición oral hacia las personas que ahora tienen este estilo de vida mexicano antiguo. Por eso hay una gran diferencia desde el pensamiento de la mexicanidad y desde el estilo de vida de la Mexicayot, porque los que viven en la Mexicayot ni siquiera saben que están viviendo en la Mexicayot, sino que su estilo de vida es a través del método de organización que en la mexicanidad se quiere de alguna forma copiar, llamado Calpulli. El Calpulli es un método de organización para poder sobrellevar el estilo de vida mexicano antiguo. Por eso, dentro de este estilo de vida de la Mexicayot, tenemos a los huicholes, tenemos a los tarahumaras, tenemos a los xojolabales, zoques, mames, personajes que principalmente se mantienen aún en pie en las comunidades indígenas. Y obviamente ellos no nos van a hablar de Quetzalcóatl, no nos van a hablar de estos aspectos que se encuentran en los códices, sino que ellos fundamentalmente su conocimiento lo manifiestan a través de sus vestimentas. Por eso en sus vestimentas ahí nosotros podemos aprender. Como por ejemplo, los huicholes tienen una caminata al año que realizan de 6,000 kilómetros, en la cual van teniendo este conocimiento a través del contacto con la naturaleza, del contacto con este estilo de vida que se resiste a morir. Dentro de este aspecto, aquí es donde sobrevive entonces la parte de la herbolaria.
Por eso, dentro de la herbolaria mexicana, tenemos un códice llamado el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis. Este libro, como ustedes saben, es muy controversial, pero es un libro en el cual se han observado la utilización de plantas medicinales desde la época prehispánica. Se elaboró principalmente en México en 1552 y consta de dibujos a color de cerca de 150 plantas medicinales, principalmente autóctonas, las cuales están acompañadas de textos que se escribieron en latín y en que se refieren a sus propiedades curativas. Como ustedes saben, este herbario medicinal de clásico estilo europeo medieval se hizo con la intención de mostrar al rey de España la habilidad artística y los avances en el conocimiento del latín de los indios, que eran alumnos del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, principalmente esto en la Ciudad de México. Un médico indígena de edad avanzada llamado Martín de la Cruz, oriundo de Tlatelolco, fue llamado por los directivos del colegio para que contara en lengua náhuatl lo que sabía sobre algunas hierbas medicinales. Lo controversial de este libro es que cuando se empieza a analizar se encuentra que tal vez Martín de la Cruz se piensa que cotorreaba a los españoles con la utilización de algunas plantas. Posteriormente, Juan Badiano, un joven indio alumno del mismo colegio, traduce del náhuatl al latín la información, al tiempo que otros alumnos dibujaban las plantas documentadas para mostrar su habilidad en el estilo artístico europeo. Elaborado deprisa y enviado a España con el hijo del virrey Antonio de Mendoza, el libro nunca fue visto por el rey. Y luego de truculentas decisiones quedó archivado en la Biblioteca del Vaticano en Roma, sin que se divulgara su contenido, y posteriormente, de repente, pues aparece en la Biblioteca del Vaticano, en Roma. Este librito, entonces, después de que varios estudiosos norteamericanos lo confundieran con un códice azteca prehispánico, entonces lo llamaron el Códice de la Cruz Badiano o simplemente Códice Badiano. La obra, que es el primer herbario colonial, ha sido motivo de estudios artísticos y médicos que lo han convertido en una fuente bibliográfica más antigua sobre la herbolaria medicinal indígena de México. Este códice en la actualidad ustedes lo pueden encontrar en el Museo Nacional de Antropología. Dentro de estos aspectos artísticos se menciona que tal vez los dibujantes pues no eran muy buenos, porque incluso en la actualidad hay plantas que no se han encontrado. E incluso en algunos de sus escritos mencionan que si una persona se quiere curar de alguna enfermedad, tiene que ir a la cima de un cerro a encontrar el huesecillo de un pajarito que anda por ahí volando. Por eso genera mucha controversia, genera muchas dudas, pero posteriormente encontramos que, por ejemplo, en este códice se encuentra la mayor aportación de la herbolaria mexicana al mundo. Y en este caso nos estamos refiriendo fundamentalmente al barbasco. El barbasco, como ustedes saben, denominado científicamente Discoria composita, es un camote silvestre que se encuentra fundamentalmente en Veracruz. Este camote silvestre tiene fundamentalmente una sustancia llamada diosgenina y zarzapogeína, que fue utilizada principalmente por una empresa llamada Sintex y
la cual se vuelve ultra mega millonaria en los años 60. El Barbasco en México, el doctor Russell Maker, se unió a los laboratorios Hormona, propiedad de dos mexicanos de ascendencia europea, el doctor Emerick Solmo y el doctor Pedro Lehmann. Poco tiempo después se crea en la Ciudad de México, el 21 de enero de 1944, esta compañía Sintex, y que puede producir varios kilos de progesterona con base en la diosgenina, ya que desde el aspecto químico molecular son muy similares la diosgenina a la progesterona. En 1945, Merck abandona Sintex para establecer su propia empresa en Texcoco llamada Botanicamex. Posteriormente, el doctor George Rosenkrantz, un emigrante húngaro residente en Cuba, fue invitado por Sintex en el 45, en donde en 5 años desarrolla no solo métodos para la producción de progesterona, sino que también sintetizó andrógenos, estrógenos y corticoides idénticos a los que se producen en el cuerpo humano. Posteriormente, en los años 1950 y 1951, el mexicano Luis Miramontes, intentando producir un progestageno que pudiera administrarse por vía oral, genera de manera fortuita la síntesis del primer antiovulatorio en el mundo, conocido como noretisterona. La utilización directamente de esta noretisterona se empieza a generar porque posteriormente se tiene una plática en 1951 con Margaret Sanger, la cual empieza a tener una idea sobre el control natal, ya que como ustedes saben, pues se estaba descontrolando, o se creía en esas épocas, y se tenía esta idea entonces de generar píldoras anticonceptivas. Posteriormente, en los años 60, con este auge directamente del feminismo y del poder de la mujer, le permite la decisión a la mujer de decidir si procrear o no. Esto obviamente causa una revolución mundial, generando que Sintex se vuelva ultra mega millonario. Obviamente, dentro de este análisis en la actualidad ya se genera diosgenina sintética, lo cual es un problema porque cuando se empieza a sintetizar, pues ya es peligrosa directamente para el humano. Por eso, la recomendación es utilizar este barbasco de forma natural. Y la mayor aportación entonces de México al mundo, este barbasco. Obviamente hay varios tipos de barbascos, como la discoria tejana, que en este caso no va a tener el mismo efecto que la discoria composita. Dentro de este análisis, entonces, el barbasco es un precursor hormonal. ¿Qué quiere decir? Que genera que el propio organismo elabore sus propias hormonas. Por eso se manda directamente después de la menopausia o en la menopausia, o cuando se tiene algunos problemas como infertilidad, problemas menstruales e incluso quistes mamarios o quistes de ovarios, ya que al regularizar todos estos aspectos hormonales, se regenera todo esto. Y esto viene descrito directamente en el Libellus de Medicinalibus, que es directamente, pues miren, esa planta. Dentro de este códice también encontramos otra planta que incluso el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México lo utiliza como su logo. En este caso es llamada pues la Yoloxochitl. Yolot quiere decir flor
Yolot quiere decir corazón y Xochitl quiere decir flor, la flor del corazón. Esta planta, también descrita en el Libellus de Medicinalibus, se utiliza fundamentalmente para fortalecer al corazón, ya que la forma de la flor recuerda directamente a las dos aurículas del corazón. Se le han descubierto en la actualidad propiedades cardiotónicas e incluso propiedades diuréticas. Dentro de su nombre científico es la Talauma mexicana. Es un árbol de la familia de las mangolináceas, cuyas aplicaciones medicinales están registradas desde el siglo XVI para estimular el sistema nervioso, fortalecer el corazón, estómago y controlar la esterilidad femenina. Hay antecedentes de su uso en los siglos XIX y XX, incluso para tratar la parálisis, la malaria, la gota, la epilepsia y en la actualidad, como ustedes saben, empíricamente se ha utilizado en México para afectaciones cardíacas y para afectaciones conocidas como dolor de estómago, dolor de pecho e incluso dolor de corazón. Todas las afectaciones del corazón, como ustedes saben, afectan directamente al sistema nervioso a través del estrés. Por eso funciona también como efecto relajante. Se ha mandado en la utilización del espanto para los aspectos de la melancolía. De esta planta, de su corteza, flores y semillas, se han aislado principalmente las sustancias como los glucósidos, se han encontrado alcaloides, terpenos y un esteroide posibles responsables de la actividad farmacológica que en la actualidad se pretende encontrar. Dentro de los estudios en humanos, entonces, prueban la acción principalmente estimulante de la flor, de las hojas y de la corteza sobre las funciones cardíacas y sobre la presión arterial. Dentro de este análisis sigue empleándose entonces en la cultura mexicana la utilización fundamentalmente de la hoja. Por eso, la flor de corazón, cuando ustedes tengan algún padecimiento o conozcan de alguna persona que manifieste alteraciones del corazón, con toda confianza se le puede mandar la Yoloxochitl. E incluso por eso mencionamos que es el logo del Instituto Nacional de Cancerología de México. Por eso este libro, Libellus de Medicinalibus, Códice Badiano, muy controversial, pero en este caso se comprueba que entonces hay plantas que tienen un gran poder medicinal. Como ustedes saben, de acuerdo con las investigaciones recientes, se indican que de la vegetación total del área de la influencia de las comunidades mexicanas, al menos el 50% tiene algún uso medicinal. Por lo que México puede llegar a tener 17,000 plantas medicinales. ¿Esto qué quiere decir? Que aproximadamente en México existen 34,000 plantas, de las cuales entonces la mitad son medicinales. Por eso, imagínense ante qué mina de oro estamos. Porque en la actualidad, hoy solamente tenemos descritas y registradas taxonómicamente un poco más de la quinta parte, o sea, 4,500 plantas. Por eso todavía nos falta mucho sobre el análisis de la herbolaria mexicana y no se diga dentro del análisis de la herbolaria en el mundo. Entonces, la herbolaria es el conocimiento tradicional, milenario,
de las plantas principalmente a través de los curanderos. Y en la actualidad, por eso suman 4.500 plantas medicinales descritas sobre su aspecto taxonómico. Entonces, la herbolaria es una parte del conocimiento llamado transdisciplinario, que se tiene que ejercer directamente para el estudio en la actualidad sobre la herbolaria y la fitoterapia. La interdisciplina es un conjunto de conocimientos en el cual se conjuga el análisis de la ciencia, la religión, la filosofía y por último la sabiduría ancestral y el conocimiento tradicional. Ya que el conjunto de estos cuatro aspectos van a generar fundamentalmente el trabajo interdisciplinario. Todo esto principalmente para generar una organización que genere, a fin de cuentas, ciencia. Por eso, dentro del aspecto interdisciplinario, tenemos al trabajo individual. El trabajo individual se considera como que son investigaciones aisladas. Posteriormente, el trabajo multidisciplinario quiere decir que individuos de diferentes especialidades van a desarrollar proyectos de un mismo tema. Posteriormente, el aspecto interdisciplinario se menciona a través de que investigadores de diferentes especialidades desarrollan el trabajo directamente ahora de un solo tema. Pero el trabajo transdisciplinario del que estamos hablando quiere decir que ahora investigadores de diferentes especialidades y conjuntando a los sabios populares van a desarrollar el mismo proyecto para trabajar sobre un aspecto fundamental. Por eso la herbolaria entra dentro de este análisis, ya que, como ustedes saben, el día de hoy la herbolaria mexicana está basada en más de un 99% en plantas silvestres autóctonas. En la actualidad, la medicina científica alopática en el presente continúa haciendo uso de ingredientes naturales en el 70% de los medicamentos de patente. Estos ingredientes encuentran su fuente de abastecimiento en menos del 1% de la flora medicinal mundial, por lo que el potencial para el desarrollo de nuevos fármacos pues se vislumbra de forma extraordinaria. Tenemos que aprender que estamos ante la mina de oro. Si lo queremos ver de esa forma, si lo queremos ver desde un aspecto a través de la salud, entonces, pues imagínense. Dentro de este análisis, entonces, tenemos una gran ventaja, ya que la mayoría de los medicamentos alópatas se ha comprobado que no funcionan. Porque si funcionaran, pues ya no habría enfermos. Pero en este caso, la utilización de las plantas medicinales se sigue ejerciendo fundamentalmente en la comunidad. ¿Quién no recuerda haber tomado algún té de manzanilla para sanar los problemas del sistema digestivo? E incluso algún otro tipo de plantas con un sabor un poco más fuerte, como el ajenjo, para quitar los problemas de la bilis o los corajes. Por eso en la actualidad lo que se pretende es analizar el control de calidad, ya que dentro de este análisis el control de calidad de las plantas que nosotros utilizamos nos va a llevar a conocer con toda precisión la familia, el tipo de especie, su nombre científico,
su nombre común, su región. ¿Todo esto para qué? Para saber qué especie de planta es la que tiene la sustancia activa, ya que dentro de este análisis de la herbolaria, en la actualidad hay muchas personas que la utilizan, pero no tienen efectos curativos. Entonces, ¿cuál es la problemática? Que principalmente las plantas que se recolectan de la ciudad, pues obviamente no sirven. Entonces, el control de calidad nos lleva a otro aspecto para poder analizarlo desde la ciencia. Por eso, dentro de este análisis tenemos que la Secretaría de Salud de México saca cada año su farmacopea de la herbolaria mexicana, la cual incluso la debe de tener cada farmacia a lo largo de la República, ya que en esta farmacopea ustedes pueden encontrar todos los métodos de elaboración de las plantas medicinales que se han estudiado en la actualidad y en las cuales podemos realizarlas a través de preparaciones como tinturas, jarabes, pomadas, cataplasmas, etcétera. Y ya en esta farmacopea viene descrito directamente las que se han comprobado hasta el momento que tienen un estímulo en el cuerpo. La problemática entonces es, y la discusión que se genera en la actualidad, es que, por ejemplo, un té de manzanilla tiene 100,000 moléculas, pero solo ocupamos el aceite esencial del tamazuleno. Las otras 99,000 moléculas le quitan directamente una cierta toxicidad, a la planta. Por eso, cuando se empieza de alguna forma a aislar la sustancia activa pura, es peligrosa directamente para el organismo. Esto se comprobó directamente con el ascaridol, que como ustedes saben, pues es el epazote, utilizado principalmente para los problemas digestivos. Al segundo día de que se abre la fábrica en donde se aísla el ascaridol, todos los niños que consumieron el ascaridol aislado se murieron. Entonces, dentro de esta problemática encontramos que la sustancia activa pura es peligrosa para el organismo. Por eso, dentro de este análisis ya se tiene que incorporar el aspecto científico, ya que la sociedad urbana moderna quiere medicamentos que nos curen, pero obviamente que no nos generen efectos secundarios como la muerte o como un tipo de úlcera gástrica. Como ustedes saben, esta es la molécula directamente del ácido acetil salicílico, en la actualidad conocido como aspirina. La problemática directamente de la aspirina es que genera el 30% de la úlcera mundial. Por eso, cuando se aísla la sustancia químicamente pura, pues es peligrosa para el organismo porque genera iatrogenia. ¿Qué es la iatrogenia? La enfermedad ocasionada por el medicamento. Y esto lo saben los médicos. El problema es que como no tienen otro conocimiento y dentro de su preparación los únicos medicamentos que conocen son estos, pues ni modo. La persona tiene dolor de cabeza, que hay que mandarle pues la aspirina. Por eso, dentro de este análisis, nosotros necesitamos a la planta principalmente pura, ya que del Salix officinalis, conocido como el sauce, entonces el ácido acetil salicílico que tiene incluida esta corteza no ejerce ninguna toxicidad en el hígado. ¿Por qué?
Porque como ustedes saben, la sustancia activa pura, ¿qué es lo que genera? Una afectación principalmente a través de la absorción, ya que el mecanismo de acción de las plantas medicinales es a través del mecanismo de acción del sistema digestivo. ¿Qué quiere decir? Que yo introduzco un medicamento, posteriormente llega al estómago, a través del metabolismo del estómago se lleva hacia los intestinos, intestino delgado, intestino grueso, y por eso de estos intestinos viene una absorción. Esta absorción se da a través de unas venas llamadas las venas mesentéricas, de mesomedios de enterointestinos. Estas venas mesentéricas, pues miren, van a dar directamente hacia el hígado. Por eso, el hígado es el primer órgano en el cual tiene que separar ahora las sustancias. Por eso, el hígado pues, no se llama hígado, porque hígado viene de higo. Y dentro de este análisis, entonces, higo es una fruta. Pero por su color se le relacionó. Entonces, a través de este hígado, sabemos que se llama hépatos. Hépatos quiere decir la puerta de las enfermedades. Y el principal trabajo que realiza el hígado es separar sustancias. La separación de estas sustancias fundamentalmente son para que lleven los nutrientes hacia el corazón y lleven las toxinas directamente hacia el intestino delgado. Pero cuando el hígado empieza la absorción a través de una sola sustancia activa, no la puede separar. Al no poderla separar, entonces lo empieza a atacar. Y al empezar a atacar a esta sustancia activa pura, entonces empieza el proceso iatrogénico. Por eso, de la absorción de las venas mesentéricas, se lleva la sangre directamente hasta el hígado. Posteriormente, del hígado, como ustedes saben, se tiene que mandar la sangre hacia el corazón. Por eso, asciende la sangre llegando al corazón, pero al corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, que posteriormente tiene un contacto con los pulmones para que se oxigene la sangre. De estos pulmones se regresa la sangre hacia el corazón izquierdo, aurícula izquierda, y posteriormente sale la sangre por una arteria llamada la arteria bastón o arteria aorta, que desciende por la parte abdominal, generándose un tronco que se llama el tronco celíaco o tronco abdominal, del cual sale una arteria que se llama la arteria esplénica, que posteriormente esta arteria esplénica va a ir a dar directamente al vaso páncreas. Por eso, vaso también es otro apodo, ya que el vaso es el color de un caballo, del caballo bayo, el caballo vaso, que es un color amarillo, rojizo, cafecino. Y en este caso, por eso el nombre real del vaso es esplena, porque quiere decir víscera. Esta esplena, entonces, ejerce su envío de sangre. En el vaso, como ustedes saben, se mueren los eritrocitos, y por eso es la licuadora que va a enviar de regreso ahora la sangre hacia el hígado, miren, por esta vena que se llama vena esplénica. Después de este hígado, vuelve a ascender la sangre directamente al corazón, del corazón a los pulmones, de los pulmones se regresa al corazón, vuelve a salir por la arteria aorta y ahora se manda hacia los riñones la sangre por medio de la arteria renal. En estos riñones también se hace la filtración de la sangre, generándose la absorción de los nutrientes a través de las células extraglomerulares para generar la sangre en conjunto con el vaso.
Por eso, después de que llega la sangre al riñón, se le regresa la sangre a través de las venas renales, miren, se regresa la sangre y ahora asciende primero al corazón. Del corazón se da el intercambio con los pulmones, la sangre, de los pulmones se regresa al corazón y por último sale la sangre por la arteria aorta, llegando hacia este tronco, ¿se acuerdan? Tronco celíaco. Y ahora viene a través de esta arteria llamada la arteria hepática. Y de la arteria hepática se regresa al corazón, al hígado. Se cierra el circuito principalmente de este ciclo de circulación sanguínea. Por eso, la absorción directamente de los medicamentos pueden ir observando cómo va afectando a todos y cada uno de los órganos. En este caso, por eso, la mayoría de los medicamentos de la medicina alópata, desgraciadamente, como es una sola sustancia activa, por eso genera estas deficiencias orgánicas, a diferencia directamente de las plantas medicinales. Porque las plantas medicinales, al tener ahora más de 100,000 moléculas, y luego si conjuntamos dos plantas, pues imagínense 200,000 moléculas, el hígado a todo dar va a separar sustancias y no va a tener un proceso iatrogénico. Por eso, en la actualidad, definimos que la herbolaria es la utilización de las plantas medicinales a través de los remedios medicinales que se han venido dando por los curanderos en todas las partes del país. Y la fitoterapia ahora es la aplicación de la ciencia y la tecnología a las plantas medicinales. En la actualidad, obviamente, la problemática es que aproximadamente 200,000 remedios herbolarios tenemos, pero plantas estudiadas a través de la ciencia, no más de 100 a través de la fitoterapia. Por eso, dentro de este análisis, se ha permitido ir introduciendo al estudio de las plantas medicinales a través del estudio en ratones y posteriormente en humanos, como bien se ha venido haciendo en algunas universidades. Pero también no se descarta los remedios herbolarios que vienen a través del conocimiento de la tradición oral. Ahora, ¿de dónde viene entonces el conocimiento? No nada más incluso de la herbolaria, sino de dónde viene todo el conocimiento. Porque en algunos lados se menciona que la utilización de la herbolaria es a través de prueba y error. Dentro de este análisis, en la medicina mexicana, se encuentra que no es así. Y como ejemplo, se analiza el descubrimiento de la mejor planta que se ha encontrado para la utilización de una enfermedad que nos tiene en la actualidad en emergencia sanitaria, llamada la diabetes. La guasuma o la guasima, de nombre científico Guasuma ulmifolia. La guasuma, dentro del trabajo que elabora principalmente el maestro en ciencias Eric Estrada, nos menciona que en esta planta se encontró porque un personaje llamado Don Chon platicaba directamente con los muertos o con un muerto. Y este muerto pues le decía cómo manejar
a sus pacientes y cómo manejar a la herbolaria. Entonces, se le pone un tipo de prueba. En este caso, la prueba es la siguiente. El Don Chon, un curandero, entra en un tipo de estado de trance y se le pide que nos recomiende una planta para tratar la diabetes, pero que sea nueva y que no se haya encontrado antes. Don Chon entra en este tipo de estado de trance y posteriormente en la comunicación que le da al muerto le dice que utilice a la guasuma. Entonces, Don Chon menciona, tienen que utilizar a la guasuma para la diabetes. A lo cual le responden que sí, que ya conocían que la guasuma se utilizaba principalmente para las enfermedades de los riñones. Y posteriormente, el muerto les vuelve a comunicar que no tienen que utilizar ni las hojas ni el fruto, sino que lo que deben de utilizar del guasuma es la corteza para trabajar directamente con la diabetes. Posteriormente se hacen estudios principalmente de dos plantas, que es la guasuma, el guarumbo, y a través de un estudio con ratones. Dentro del estudio con ratones se tiene al grupo control, al grupo al que se le da la guasuma y al grupo al que se le da el guarumbo. A las ratas principalmente se les quita el páncreas. Quitándoseles el páncreas en el grupo control, a los 21 días mueren por una hiperglucemia. Posteriormente, dentro del análisis de las ratas que se les dio el guarumbo, la rata no muere, pero no disminuye la glucosa. Y en el análisis de las ratas que se les dio la guasima, a las ratas sin páncreas no mueren y se regulariza su nivel de glucosa. Por eso aquí se comprueba directamente entonces que la comunicación entre una planta y una persona se puede dar. Que la comunicación entre un ser inorgánico y un ser físico orgánico se puede realizar. Porque en la actualidad, miren, no se sabe actualmente los mecanismos y cómo es que actúa, pero ayuda principalmente para la diabetes. Por eso, el análisis de la sensibilidad que se debe de tener a través del estudio de las plantas medicinales es a través de un contacto no verbal, en el cual en la actualidad sigue vigente e incluso se está retomando. Dentro de estos estudios también se analizan a plantas que se han utilizado, como el cuachalalate, Amphiterigium astringens, que principalmente se utiliza para el colesterol y los triglicéridos o los problemas de angina de pecho. En un estudio directamente con 17.800 pacientes voluntarios, se encontró que de 1 a 18 meses hay una normalización del colesterol y sus triglicéridos. Entonces, el conjunto a través de este trabajo transdisciplinario se está realizando en la actualidad para comprobar que los curanderos directamente pues tienen la razón. Y han tenido la razón durante muchos años a través de utilizar a las plantas medicinales. Posteriormente, entonces, analizamos que el contacto directamente con el entorno y la comunicación con todos los seres vivos es a través de un aspecto que se llama el animismo. Por eso el animismo explica la posibilidad de establecer comunicación con todos los elementos de la naturaleza,
y por lo tanto de intercambiar también conocimientos. Por eso en la antigüedad se mencionaba que una persona podía platicar con las plantas, puede platicar con los animales, puede platicar con los elementos, con las nubes, con el sol, e incluso hay un contacto directamente de comunicación con las estrellas. Entonces, se presume que el origen de los conocimientos se atribuye directamente al intercambio de la información del ser humano con las plantas y demás seres que pueblan el universo. Y dentro de este análisis pues, son las frecuencias vibracionales. Dentro del conocimiento de los curanderos nos mencionan entonces que si yo me quiero comunicar con una planta, yo debo de dirigir la mente y el alma hacia donde se une el cielo con la tierra, en la planta, o sea, donde termina la raíz y comienza el tallo. Y puede ser una comunicación incluso verbal, pero la transmisión energética va a ser a través de estas frecuencias vibracionales. Por eso la comunicación se da a través de la frecuencia vibracional del ser humano con la de la planta en un estado principalmente de meditación, de trance, de concentración a través del alma y la mente. Por eso dentro del análisis del estudio de la medicina herbolaria mundial e incluso mexicana, se trabaja también sobre el aspecto del cuerpo físico, del cuerpo mental, del cuerpo espiritual y del cuerpo energético. Ahora, en la actualidad, nosotros ya podemos incluso utilizar a las plantas medicinales porque dentro de la Ley General de Salud, que se empezaron a modificar a partir del 19 de septiembre del 2006, se modificaron principalmente 13 artículos. Principalmente el artículo 3, que quiere decir promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas, como se ha estado venido realizando en hospitales directamente de Puebla, ya que tienen su hospital general de medicina alópata y al otro lado se tiene su hospital de medicina tradicional, en el cual tienen personajes que incluso tienen su cédula profesional como médicos tradicionales y el cual pueden ejercer su trabajo en cualquier hospital de Secretaría de Salud. Por eso, dentro de los hospitales de Secretaría de Salud, si una persona siente que necesita una limpia de ramo, una limpia de huevo, el director del hospital tiene que encontrar las facilidades para buscar a un experto en medicina tradicional y que le ejerza este tipo de tratamiento. O si no, los familiares o la persona debe de buscar a la persona que tenga este conocimiento y el hospital debe de dar las facilidades para que se realicen en condiciones adecuadas. Por eso en este tipo de hospitales también ya se encuentran la utilización del temazcal. En Cuetzalan, Puebla, como ustedes saben, las parteras de ahí ganaron incluso el Premio Nacional de Parto en Vertical, porque no hubo ningún muerto ni de la madre ni del producto. El problema es que no conocemos las leyes. Y al no conocer las leyes y incluso al no hacerlas valer, por eso hay una problemática en la falta de utilizar a la medicina tradicional. En mi caso, como ustedes saben, lo hemos compartido en varias ocasiones en el hospital
que uno de los que se localiza en Toluca, Adolfo López Mateos. A mí me tocó ir a trabajar con una persona que nos pidieron el servicio. Y obviamente, pues hay un conflicto, porque, pues, ¿qué le vas a hacer? No le puedes, ¿qué preparación tienes? ¿Qué tratamiento le vas a dar? ¿Cómo se va a sentir el paciente? Bueno, pues eso se les explica con total descripción a los doctores, pero obviamente hay un rechazo. Este rechazo, obviamente, nosotros al conocer las leyes, les mencionamos que pues ni modo, si no nos dejan pasar, pues van a estar incumpliendo con la ley. Por lo cual, pasamos sin ningún problema. Posteriormente, las personas de seguridad incluso nos mencionaron que iban a estar ahí, pero no tenían la facultad de poder retirarnos del hospital. Por eso tenemos que hacer valer nuestros derechos que ya vienen incluso en la ley. Incluso ya por norma oficial se debe de tener un temazcal directamente en estos hospitales, ya que por ley se debe de encontrar. Y la herbolaria mexicana también se utiliza en los temazcales. Como ustedes saben, el temazcal es un baño de vapor. Temas, vapor, cal y casa. Y el temazcal entonces representa el vientre de la madre tierra o la bóveda celeste. En este caso, en la actualidad, la utilización de los temazcales también es muy controversial, ya que si no se lleva de forma adecuada, puede tener muchos problemas con las personas que se introducen a bañarse. Y dentro de este aspecto, el temazcal que se lleva a través del contacto con el trabajo prehispánico, pues es un estilo de vida. Por eso, dentro de este estilo de vida del temazcal, e incluso se manejan estos aspectos espirituales. Como ustedes saben, entonces el temazcal también tiene un espíritu llamado Temazcaltoshi por este conocimiento milenario, en el cual el trabajo cósmico que se va a realizar va a dar medicina a las personas que lleguen a él. Por eso, en la actualidad es muy controversial la utilización de todos los temazcales, ya que la mayoría de las personas pues ejercen una prostitución de los temazcales, ya que la utilización del temazcal debe ser con fines medicinales y no con fines económicos. Por eso, incluso en el temazcal, después de algunos tipos de ceremonias como el amarre de tilmas, se engendraba ahí y posteriormente también se daba luz a los productos en el temazcal. En la actualidad se sigue haciendo en muchos lugares, pero debemos de mencionar que siempre debe ser con un cuidado y con una preparación muy ardua. Entonces, la medicina herbolaria principalmente proviene de la medicina tradicional. Y la medicina tradicional proviene de algo que se le ha llamado o se le ha denominado la medicina sagrada. La medicina sagrada es la utilización de este animismo del contacto, o en la actualidad se le conoce como bioenergía, o la utilización directamente de la magia, la utilización de estas frecuencias vibracionales. Por eso, la herbolaria entonces va a ser madre de los remedios herbolarios, 200,000 en la actualidad que se tienen,
E incluso por eso también es madre de la fitoterapia. Y de la fitoterapia, nosotros en la actualidad queremos los medicamentos herbolarios. Por eso, la herbolaria tiene 200,000 años. Entonces es madre también de la medicina alópata y de los medicamentos alópatas, ya que la alopatía, 500 años. En la actualidad, la utilización de la herbolaria mexicana, pues es un tema que está tomando mucho auge, ya que incluso hay otros tipos de herbolarias como la china, como la ayurveda, pero dentro de esta problemática pues no se tiene las plantas aquí. Aunque tenemos otras plantas como la sábila o el eucalipto, que aunque no son autóctonas de México, ya se han utilizado por más de 400 años y entonces ahora ya pertenecen a la medicina tradicional mexicana. La invitación entonces es para seguir estudiando este tema y no tener riesgos en algunos tipos de plantas. La invitación entonces es para seguir con el estudio de la medicina mexicana y principalmente de la medicina herbolaria.